Porque los riesgos laborales son eso, son riesgos, son posibilidades. Entonces, primero debemos entender o conocer, si es que no lo conocen, que hay una ley. Es la Ley General del Trabajo. Entonces, hay algo legal que avala esto, que avala esto. Es decir, que la empresa tiene la obligación. ¿De qué? De, en este caso, prevenir los posibles riesgos que puedan ocasionar. Muy bien, sí. Y esto se aplica a todos los regímenes, ya sea el privado o público, como indica las Fuerzas Armadas, y los trabajadores por su propia cuenta. Todo esto se aplica. Acá indican varios principios. Les voy a presentar dos. El primer principio es el de prevención, que consiste en que la empresa tiene que garantizar que su centro de trabajo tenga las condiciones para que puedan proteger, en este caso, la salud y el bienestar de los trabajadores. No solamente a los trabajadores, sino a aquellas personas que ya ingresan a su empresa. Un restaurante con clientes, un restaurante que tiene proveedores, tienen que tener estas medidas de prevención. Sí, por eso siempre están preparados, al menos bueno, no todos los restaurantes, pero deberían esto porque, al menos, mire, esto se ha visto más por el tema de la pandemia, por el COVID, han puesto medidas de prevención, algunos aislándolos, y ahora de repente ha minimizado, pero han puesto estas medidas de prevención. Y las empresas tienen que colocar todo lo necesario para que la persona pueda estar a salvo. La persona. Antes de continuar, les comento que esta es una rama de lo que es la seguridad y la salud ocupacional. Una rama muy interesante para aquellas personas que les gustaría dedicarse a esto de acá. Es como si fuera el HACCP, pero para los riesgos y los peligros para una persona. Es muy similar, de verdad. Si saben HACCP, muy fácilmente pueden relacionar los conceptos acá. Y si les gusta, pueden especializarse en esto. Ya, pero bueno, como igual que el HACCP, hay que estar siempre atentos. Entonces, bien, la empresa debe garantizar esto de acá. El empleador, llámese la empresa o el jefe, como quieran llamarlo, tiene que tener esta prevención. El Estado tiene que fiscalizar este control. Tiene que, de una manera, garantizar esto. Tiene que tener los mecanismos. Sí, porque eso es muy importante en realidad. Y hay dos entidades que velan por esto. Bueno, una más que todo. Y es la que ustedes van a escuchar siempre y ante cualquier duda que ustedes tengan, deberían acercarse a su portal web, donde les pide también que se inscriban si tanto son empleadores o trabajadores. Igual. Y finalmente, los trabajadores o los que se encuentran en sindicatos y todos tienen que participar. No pueden ser reacios a esto porque están peligrando su vida. Quieras o no, atrás de ustedes hay familiares, algunos ya son padres o madres, tienen sus papás, tienen sus hermanos, tienen un ser querido que siempre les va a esperar su retorno, siempre. Así sea su mascotita.
Siempre les va a esperar que regresen. Y por eso tienen que tomar la conciencia, no para tener miedo, pero sí para estar atentos, para no estar distraídos. Ya en su casa, si quieren, quédense distraídos, duérmanse con la llave del gas abierta, qué sé yo. No, mentira, es broma, no lo hagan. Pero en el trabajo hay que estar siempre atentos. ¿Y saben qué? Eso involucra también al instituto. Les cuento. Pues sí, también involucra. Y esa responsabilidad es compartida. Pues si ustedes ya son conscientes de los peligros por su misma profesión, así que no se puede bajar la guardia. Dentro de una institución incluso hay que estar atentos. Pero para ambas partes, el Estado fiscaliza y comprueba de que en las entidades, estas de las empresas, cuenten con los medios para que estas personas, los trabajadores, estemos informados. También hay un principio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si ocurre algún accidente, ya ocurre algo, por desgracia, pues hay implicancias económicas y legales, sea cual fuese lo que conlleva el desarrollo de algo, de algún mal. Y esto está normado. Nadie se lo inventó de algún lado. Por eso también existen los abogados laborales, pues que ellos se encargan también, son especialistas en ver esto. Pero les traigo algunas normas para que tengan en cuenta esto de acá. Hay una responsabilidad legal, penal y administrativa. La parte administrativa, como les comenté, las tiene que ver el Estado, a ver si se está cumpliendo esto de acá. Pero supongamos que ya algo ya no, ya se escapó ya salió un accidente. ¿Qué hay? Bueno, la responsabilidad penal sí existe. Y tenemos acá la norma. Podemos ver de que hay una pena privativa de la libertad, no menor a 1 ni mayor a 4 años. Y si ocurre, este es en caso ocurra pues un incumplimiento y pueda traer un riesgo a la salud de la persona, pero si es que ocurre una muerte, puede haber, de hecho, ahí está normado, como dice acá, puede ser una pena privativa de la libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años. Dirán, bueno, es poco frente a la pérdida de un familiar o de un amigo o de una vida humana, pero está normada así de esta manera. Y esto aplica porque siempre y cuando se logre demostrar efectivamente que el empleador no ha brindado los medios para que ustedes estén a salvo. Como le digo, se aplica a todos los lugares, y repito, también a la institución. Así es. Cualquier ambiente que pueda suponer un riesgo para su salud tiene que, en este caso, mitigarse o ya de por sí eliminarse. Ahora no me van a decir que quizás, no, el instituto me causa estrés. Es un peligro para mi salud emocional y mental. Están pensando, ¿verdad? No, pues no es así. Ahí no aplica. Bueno, pero o no, en realidad se aplicaría siempre y cuando se demuestre que no se está haciendo algo. Y hay peligros, hay riesgos que son también de carácter psicológico. Y efectivamente por eso las autoridades pueden actuar ahí. Pero no, el estrés depende de ustedes también hasta cierto punto, siempre y cuando, como vuelvo a decir, la entidad
vamos a llamarlo así, se lava las manos diciendo, mira, yo está esta cosa de acá, estas son mis medidas de precaución, de prevención, yo ya hice todo lo que ya está en mi alcance y con esto tú debes estar bien. Lo demás ya corre por tu cuenta. Entonces, algo así. Ahora, también si se demuestra de que ha sido una negligencia de la persona, y normalmente, y esto les digo, para que ustedes estén siempre atentos. Lastimosamente estamos en el Perú, ¿ya? Y en el Perú la gente es muy, muy viva a veces. Y muchas empresas no quieren hacerse responsables y buscan demostrar de que la negligencia es obviamente parte del trabajador. Hay empresas que sí son, que hay varias también que son, que cumplen y que precisamente porque cumplen, sus trabajadores perdón, acatan, pero hay empresas que no y buscan demostrar eso porque de esta manera pues se evitan, en primer lugar también un tema de pagarle pues a la persona por los perjuicios y también evitar pues la pena legal, la pena de ir a la cárcel, perdón. Y también hay un tema legal que involucra, pues, la indemnización. Pues, te volaron un pedazo de tu dedo y te pueden pagar una cantidad. Ahí hay una escala. No es como que te volaron un dedo, son 3.000 soles, no, dos dedos son 6.000, no. No está así, no está tu cuerpo por ahí por precios, pero entre la norma indican también. Como le digo, esa parte lo ve generalmente el abogado. Ustedes mismos también pueden indagar porque es una norma un poco amplia, pueden buscar algunos artículos, pero eso sí, no están desamparados en ese aspecto. Tiene que haber una indemnización. Lastimosamente es económica, y digo lastimosamente porque si ya perdiste el dedo, pues ya no te lo van a recuperar, no te lo van a pegar. Y esto es que si es que quizás perdiste, digamos, una mano, y es tu mano con la que tú trabajas, pues la empresa te tiene que seguir pagando por el tiempo que ya no vas a trabajar usando esa mano. Entonces, y estos temas legales son muy amplios en realidad y no es como que de un día, demoran a veces hasta meses. Bien, la parte administrativa, como les comentaba, tenían que haber dos entidades y tenemos a la más conocida, Sunafil. Y esta es normalmente en la que ustedes van a apelar a algo si es que tienen algún inconveniente. A veces me acuerdo que hacíamos bromas así en el trabajo diciendo voy a llamar a Sunafil. Entonces, es un ente que fiscaliza si están cumpliendo. Es como el Digesa del HACCP, así es. Es una FIL se encarga de ver acá si están cumpliendo. Pero estas son para las entidades privadas, que en su mayoría son las que ustedes normalmente pueden trabajar al comienzo. Y para las partes públicas está a servir. Entonces, bueno, esto representa un pequeño sector nada más de la parte administrativa de estos, de ver por estas responsabilidades. SUNAFIL o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como indica, es un organismo técnico y va a promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el del sistema de seguridad del trabajador, o en este caso los posibles peligros que podamos encontrar ahí, la seguridad y salud del trabajador. Básicamente eso es lo que va a haber. ¿A través de qué? De asesorías técnicas. Cuando de repente hay un accidente mortal, van a investigar
y proponer algunas normas que se vayan ajustando, como el tema de, por ejemplo, proponer lo que hubo con lo del COVID. Se van ajustando a las situaciones que se vayan dando en un país o en un determinado, bueno, en el país, perdón. Ahora, el empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que hacerlo. Así es. Y esto está en función independientemente el tipo de empresa o organización, ya sea de repente una privada, una pública, sea una MIPE, sea una mediana empresa, una pequeña empresa, una gran empresa, tiene que estar en función a los niveles de exposición a los peligros y riesgos. No es lo mismo evaluar estos peligros y riesgos en el campo que evaluar en la mina o evaluar si trabajas con compuestos que son volátiles o inflamables. Y en función a la cantidad de trabajadores que se encuentran expuestos. Entonces, eso lo tienen que hacer ellos. Nociones básicas que deben de tener en cuenta es que en un trabajo tiene que contar con esto. Claro, no te lo va a decir, mira, tenemos este sistema. Quizás no te lo va a decir así, pero en tu contrato por ahí va a decir algo que sí están aplicando, quizás te van a explicar ahí que están aplicando este sistema. Y si no, en el trabajo van a encontrar a veces un mapa de riesgos donde vean los posibles peligros que se encuentran por zona. Hay características de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que uno lo va a poder percibir. Por ejemplo, uno puede percibir si una planta si tiene o no hazard. Fácilmente se puede dar cuenta. Mínimamente, si tiene que tener hazard, tiene que tener por lo mínimo BPM. Si vemos que ya no cumple BPM, obviamente no tiene hazard. De igual manera, acá hay formas en las cuales uno de manera indirecta puede percibirlas. Las señalizaciones, ciertas estructuras de la empresa. Hay formas. Si no, también le pueden preguntar. Ahora, a fin de promover este sistema, el empleador tiene que construir, en este caso, un comité de salud y seguridad del trabajo. O va a contar con un supervisor. Y esto va a estar en función al número de trabajadores con los que tenga a su cargo. Ahora, dentro del comité puede ser un trabajador del empleado principal, o sea, un trabajador, de repente uno que esté en una jefatura, que tenga un cargo, que tenga mínimo 18 años, y si tuviese capacitaciones en estos temas sería lo ideal, pero si no se le va a capacitar. Ahora, en función del número de trabajadores, se forma bien un comité o un supervisor. De 20 a más, hablamos de un comité y por tener una cantidad mayor, también un subcomité. Menores a 20, hay un supervisor. Estas personas van a estar velando por el cumplimiento de este sistema de gestión. ¿Por qué es importante? Porque ellos van a estar velando, pues. Van a estar paseando por ahí observando que se estén cumpliendo, que si hay algún peligro, por ejemplo, hay un piso mojado, ellos no van a de repente colocar no van a colocar de repente el letrero de piso mojado, no, pero van a estar observando a ver la persona encargada
que cumpla colocando eso. Va a estar verificando. Entonces, eso es lo que tiene que tener, sea una empresa pequeña o grande. De repente, el mismo dueño puede ser en este caso, el supervisor, pero tiene que haber. Siempre hay un responsable, así como en el HACCP, siempre hay. Voy a hacer siempre esta comparativa de HACCP con esto porque me imagino que es más familiar para ustedes el tema de HACCP. Bien, entonces la empresa tiene que tener, tiene responsabilidades que tiene que manifestarles a sus colaboradores. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Tiene que entregarle al trabajador una copia de su reglamento institucional de ese sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, siempre cuando uno va a una empresa y es contratado, bien te entregan, a mí me entregaron un pequeño manual, así de unas 10 hojas. Entonces te entregan eso. Si no es eso, te pueden dar separatas, porque el manual puede ser algo pequeño. De esta manera te están informando. Muy bien, tú no lo quieres leer, bueno, ya queda en ti, porque a veces te hacen firmar si lo has leído. Pero no solamente basta con eso, no, sino que tienen que hacerse capacitaciones. Este es un mínimo, pero pueden realizarse más. En el contrato indican las recomendaciones. Y adicional a ello, encontramos también que se tiene que dar las facilidades económicas y permisos para que la persona se capacite. A veces uno no puede capacitarse en la empresa, pero te tiene que mandar a capacitar. Cómo usar de repente un extintor, qué hacer ante un temblor o un terremoto. Tiene que elaborar su mapa de riesgos, que es un mapa donde, ya vamos a ver un ejemplo, y también un plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19. Este es relativamente nuevo por la situación que nos encontramos, pero se tiene que considerar. Dentro de la ley también 29783 encontramos algunos artículos que van para personas que cuenten con alguna discapacidad. Entonces, si hay un trabajador que cuenta con una discapacidad, se tiene que evaluar un riesgo en función a esta persona también, definitivamente. Por ejemplo, si es una persona ciega, entonces al no tener una ayuda visual, al no tener no puede utilizar medios visuales para ese tipo de personas. Otras formas. También los factores de riesgo para la procreación. Es decir, tanto varones como mujeres, si de repente están en un trabajo que les pueda traer consecuencias de que les puede evitar tener hijos, eso no puede considerarse dentro y sería una falta por parte del empleador. Hay muchos factores ahí que pueden, bueno, busquen si quieren en internet y, y pueden encontrar algunos factores de riesgos. Si ustedes quieren ya tener hijos, pueden evitar esto. Si no, no hay problema, ahí se quedan ahí. Y el enfoque de género y protección a las trabajadoras principalmente se debe a la parte de cuando las mujeres pues entran en un periodo de lactancia, cuando están embarazadas, después de dar a luz. Entonces, esta ley va a proteger este tipo de situaciones. Hay muchos más, vuelvo a decir, solo coloco algunos aspectos para que tengan en cuenta y también la parte de protección a los trabajadores que son adolescentes.
la cultura de prevención. Esta es una parte difícil porque, vuelvo a decir, somos personas y trabajar con personas. Una cosa es trabajar con una sola persona a la cual la tengas a tu lado y estés vigilándolo, y otra cosa es trabajar con muchas personas. Entonces, tenemos que crear una cultura de prevención. ¿Y cuándo se da esto? Esto se da cuando creamos un ambiente. Por ejemplo, y se ha demostrado esto, que el ser humano, en función al ambiente como se encuentra, puede comportarse. Si, por ejemplo, hablamos, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si uno deja de hablar jergas o se encuentra en un ambiente donde deja de hablar jergas por mucho tiempo, esta persona se adapta a eso. Quizás al comienzo no puede hablar porque, bueno, solamente conoce jergas, pero luego empieza a dejar de lado ese lenguaje y aplicar otro lenguaje. Es porque la persona al ambiente. De igual manera, al fomentar un ambiente de seguridad se crea, pues, una cultura. Una cultura de, por ejemplo, ves a un amigo, un compañero tuyo, que de repente está haciendo, por ejemplo, está sin su casco y tú le dices, no sé, fulano, sutano, tu casco. Y la persona no se va a incomodar, al contrario, va a agradecerte porque está fomentando una cultura de prevención. Entonces, esto, como todo fenómeno social, involucra pues los valores, actitudes, conocimientos y prácticas de manera colectiva. Adoctrinar a una persona no es tan fácil por eso. Sí, puede sonar como que fuera una secta, pero es una forma de adoctrinamiento. No la secta, sino esto. Y una vez que has conseguido eso, puedes estar más tranquilo porque estás controlando esta parte de acá. Estos son conceptos muy, muy básicos para entender lo que es peligro y lo que es un riesgo, ¿verdad? El peligro es la situación o acto que puede ocasionarte daño, así de sencillo. Por ejemplo, un peligro son las mentiras que te dice. Entonces, eso te puede hacer daño. El riesgo es que te puede hacer daño. Entonces, ¿qué haces? Tienes que, en este caso, eliminar el peligro. Y para eso hay mecanismos, hay formas para hacer esto. Esto ya se encargan las personas encargadas del sistema de gestión de seguridad. Son personas que conocen mucho este tema. Sin embargo, uno tiene que tener la capacidad de, si bien no tener la forma de contrarrestar esto, pero sí darse cuenta. Hay que darnos cuenta. Hay peligros en cuando hay máquinas que nos puedan de repente cortar la mano, nos pueda pasar electricidad. Hay peligro en ciertas situaciones, como por ejemplo si manejamos una bombona de gas, hay una posibilidad de peligro. Y también en función a las acciones, como, no sé, de repente correr en un lugar que no se debe de correr. El riesgo es la probabilidad de que el peligro ya se materialice como indica la lámina y genere daño. Puede ser un atrapamiento, en el caso por ejemplo, de la bombona de gas, puede haber un riesgo de que
se escape el gas, que pueda ocasionar una explosión. Y con respecto a correr, puede ser de que uno pueda caerse. La consecuencia de ello es de repente una enfermedad, una fractura, hasta la muerte. La mayor, el mayor desafío es lograr que los peligros puedan presentarse en una situación laboral y que no se transformen en un riesgo. Acá hablamos de acto subestándar y condición subestándar. Un acto subestándar o es un acto, una acción, como les decía en el ejemplo de correr, porque es algo que no se debe hacer, que nos posibilita un riesgo. Una condición subestándar es que el ambiente se encuentre predispuesto para que nos pueda ocasionar un daño. Entonces, esto lo tienen que evitar de cierta forma. Ahora, a veces, como no todo sistema es perfecto, pero ustedes tienen que tener la capacidad de observar, tienen que darse cuenta, acá hay una situación, hay una condición subestándar. Voy a notificar que no voy a poder trabajar acá o que hay un peligro acá. Entonces, siempre por eso hay que darse cuenta. Para la prevención de peligros es muy similar al HACCP. Primero tenemos que identificar los riesgos y evaluarlos. Aplicar medidas de control y comprobar que esas medidas son eficaces. Y reevaluar periódicamente estas condiciones de trabajo. Especialmente cuando hay cambios en la organización o ingresa una nueva tecnología. Si ingresa, digamos, un nuevo equipo, una planta, se tiene que volver a evaluar. ¿Ven? Es básicamente lo mismo que el HACCP. Vamos a ver con los riesgos. Hay muchas formas de clasificar los riesgos, de muchas maneras, pero al final, no importa de qué manera lo clasifiques, un riesgo es un riesgo. Es algo que es una posibilidad. Entonces, hay de seguridad, esta es una clasificación que me ha gustado bastante. De seguridad que involucra, por ejemplo, un riesgo eléctrico, de incendio, de caídas, del ambiente físico, por tema de humedad, de ruido, como el que está escuchándose ahorita, de iluminaciones, de temperatura, de contaminantes químicos y biológicos, especialmente el último punto se refiere a la situación que nos encontramos, o sea, el COVID, ergonómicos, que veremos la siguiente sesión con mayor detalle, y los psicosociales. Entonces, la empresa tiene que velar todo eso, dirán mucha chamba, ¿verdad? Mucha chamba para velar de que la persona no tenga problemas. O sea, si ya viene con problemas, por ejemplo, emocionales, entonces me va a suponer un peligro. No, bueno, para eso existe un examen psicológico y ahí se demuestra efectivamente cómo está la persona. Entonces, se supone que con eso se cubre. Pero, por ejemplo, en este caso indica sustancias químicas que puedan ocasionar de repente algún daño a la piel, a los ojos. Y las medidas de prevención es colocando un etiquetado correcto, estableciendo un lugar exacto para estas sustancias. Bueno, los biológicos, como el COVID, que es un ejemplo que está aún latente, ¿cómo lo evitamos? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Distanciamiento,
protectores faciales, mascarillas, lavarse las manos. Y los riesgos psicosociales. Hay muchos acá que se pueden dar dentro de la empresa. Una sobrecarga laboral, acosamiento, hostigamiento, insultos. Eso afecta. Y yo pienso que está bien esto porque este lado se ha dejado por mucho tiempo, por muchos años de lado. Y quieres o no, la mayoría de enfermedades que ocurren por un factor psicológico. Y es por eso que también nosotros al menos yo pienso así, como docentes, tenemos que considerar esa parte también. Porque los niveles de estrés en la persona van a afectarles no solamente en el malestar de la persona misma, sino que en el desarrollo de otras enfermedades. A veces cuando uno está estresado no le duele el estómago, ¿sí? Entonces, uno, como dice acá, puede estar cansado, irritado, puede estar ansioso, puede, puede traer como consecuencia también adicciones a pastillas, a alcohol. Entonces, el factor psicosocial es muy importante, de verdad. Así es. Y no tiene que evaluar eso es muy importante. A veces, como vuelvo a decir, se deja un poco de lado y empresas grandes sí lo tienen bien definido y bien establecido esto. Y los riesgos ergonómicos también. Por estar en una posición incómoda, en una silla, estar mucho tiempo de pie, en una banca, todo esto afecta. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían los posibles riesgos? ¿Cuáles son los riesgos y los posibles daños? ¿Cuáles son? ¿Han trabajado en el campo en algún momento y pueden ustedes identificar cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son los daños acá? Bueno, los daños o los posibles, los daños vendrían a ser las consecuencias, ¿verdad? Dolor de espalda. Ajá, esa es la consecuencia. El riesgo sería posibilidad de un dolor de espalda, posibilidad de una fractura. Entonces, bueno, acá hay muchas cosas que uno puede observar. Principalmente esta parte de acá, normalmente uno debe agacharse así. Si se agachan así, no es muy bueno por el tema de la columna y la irrigación sanguínea a la parte de la cabeza. Siempre traten de ponerse de cuclillas. Puede ser que exista el riesgo de que la persona, al estar así, miren, sin nada, se pueda quemar por los rayos solares, claro que sí. Y eso se tiene que evaluar, que se pueda deshidratar. Si hace mucho sol, también. Y los riesgos y sus posibles consecuencias están en función a las áreas. Acá también. Y dirán, acá no hay. Acá sí hay también. Consecuencia trae esto, no, estás tranquilo. A veces dicen muchas personas, trabajo de oficina no es nada cansado, no es como estar acá. Si tiene también,
sí tiene también acá sus riesgos. ¿Qué riesgos hay estar acá? Ustedes ya deben haberlos experimentado por estar tanto tiempo ahí en sus camas, digo, sentados en su computadora o en su celular. Con certeza que ya tienen algo por ahí. No, no, mentira, es broma. No creo que tengan algo. Salvo. Cansancio de vista. Ajá, eso iba a decir. Gracias, Ixa. Salvo estén siempre en esa situación. Lo que dice Ixa es muy cierto. Los ojos, la vista, sí, cansa. La postura. Mire, yo me acuerdo que cuando estaba trabajando una vez en la empresa donde estaba en ese entonces se llamaba Sapsa. Uno cuando trabaja, pues a veces en la computadora se cansa también. Y me acuerdo que solo una vez, una vez, en todo el tiempo que trabajé ahí, fueron unas señoritas a hacer masajes. Solo una vez. Y a tititos nos hicieron. Y después nunca más. Y pienso que eso se debía repetir. Las personas que están en la computadora tanto tiempo se pueden cansar también. A todos fue, a todos, de manera general, a todos fue. Creo que se demoraron como que una semana. Y más me acuerdo todavía. Porque tenían que uno anotarse. Era una sesión de masajes creo que de 10 minutos. Pero acá hay muchas cosas acá. Uno puede tener túnel carpiano también con la mano, los ojos, la postura, las contracturas que pueden darse acá, problemas gastrointestinales por estar mucho tiempo sentado. Así es. ¿Qué me ocurre cuando uno se acostumbra al malestar y lo toma como algo natural? Algo que me quedó claro una vez que dijo un médico es que la persona a veces ya no se recupera, solo se estabiliza. Entonces, no es que a veces tú te cures completamente, sino que tu cuerpo ya se estabilizó, nada más. Bueno, acá está de más, ¿verdad? Acá ya es algo más común para ustedes. Acá hay varios riesgos, ¿verdad? Y posibilidad de daños. No puede ver que se resbale, ¿verdad? Pero están con las botas. Está distraído, se puede atrapar su mano. Y ahí quedó. Me acuerdo que una vez un trabajador sí perdió una parte de sus dedos en una máquina. Entonces, uno tiene que ver eso. Como vuelvo a decir, no desde el punto que ustedes tengan que hacer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no, sino con un tema de que ustedes estén atentos y comprometidos con ese sistema. Porque desde que uno trabaja en un lugar, tiene que estar comprometido con la seguridad. Repito, hay alguien que les espera en casa. Y vamos con algo más actual, por decirlo así. Observen. 9 trabajadores de esta minera fallecieron de COVID-19 tras contagiarse en la empresa. Sunafil ha puesto una multa de 30.000 contra la compañía por no haber tomado las medidas preventivas necesarias para evitar la muerte. Ojo que el COVID está perenne. Está perenne aún. Y si a una empresa grande le sucedió esto, una empresa chica también le puede suceder. El COVID no discrimina. Está bien que tengamos nuestras mascarillas, nuestros protectores, las vacunas. Vuelvo a decir, no significa que tengan que tener miedo. No.
pero sí estar precavidos. Puede ser que les dé COVID, que ya les haya dado, qué sé yo. No dicen que esta nueva cepa ataca más a las personas que ya les ha dado, pero hay que estar precavidos. Nada más. No hay que temer. Hay que hacerle frente al peligro, pero con estrategia. Hay que ser valientes, no audaces. Entonces, esto sucedió. El tema del COVID se suma a esto precisamente por la situación que nos encontramos. No podemos detener la parte, la parte laboral porque es mucho nuestra necesidad económica. Es mucha, no, si no es necesaria, pero no por eso no podemos hacerle frente a medidas que tenemos que tener en cuenta. Ya sea la limpieza, como indica acá, eso es algo sencillo y básico. La evaluación de la condición de la salud del trabajador. Y esto me recuerda, no sé si han visto que han dicho que las personas para que viajen tienen que tener sus 2 dosis, las personas mayores a 45 años. El lavado de desinfección de manos, hacer las charlas correspondientes. A ustedes me imagino que se les ha dado una charla también correspondiente del COVID, ¿o no? Este año sí les han dado, ¿verdad? Su charla, definitivamente. Entonces es algo que se tiene que hacer. Protección personal y estar vigilando constantemente a los trabajadores. Ahora, y esto me recuerda, el ministro de Educación indicó de que iban a haber clases para las universidades, ¿verdad? Estaban evaluando eso. Y esa evaluación tiene que estar en función a esto. ¿De qué va a depender? Uno, de la situación en la que se encuentre la institución, en este caso algunas universidades, y de las facilidades que pueda proporcionar. Tiene que haber un espacio restringido, tienen que tener los EPPs necesarios. En caso de alguna emergencia, de repente si hay una persona que está infectada o que se desmaya, ¿qué hacer ahí? Entonces, todo eso tiene que cumplir. Y por su parte, los alumnos también tienen que ir con sus respectivas EPPs, con una mentalidad también de no hacer un desorden. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Entonces, si bien ya lo ha comentado, es algo que no todas las entidades van a poder hacerlo en su momento, a no ser que tengan esta parte habilitada. Y esto es un aviso, generalmente empezará por las universidades. ¿Por qué? Porque pues, generalmente las universidades son personas mayores y adultas que tienen el nivel de conciencia suficiente. No es como un niño que de repente es un poco más difícil que le hagas entender de que no te quites la mascarilla, es un poco difícil, o que no estornudes de repente abiertamente, aunque créanse o no, hay personas que todavía piensan así, de verdad, pero es con este fin que se inicia de esta manera, o por ese lado, y vamos a ver qué resultados trae. En Arequipa, si mal no recuerdo, un colegio empezó a laborar, a trabajar y se contagiaron los niños. Entonces debemos de analizar esto en posición nosotros de personas que vamos a trabajar en un lugar y esto con mayor detalle los empleadores, pues. Ahora ya, y esto es para que sea de su conocimiento, así como hay un HACCP también para los alimentos, perdón, para los peligros en este caso de la salud y la seguridad existe el IPRC.
El IPRC es una herramienta, es un medio, en lo cual uno puede identificar los peligros en función a la evaluación de los riesgos y generar controles. Es lo mismo que un hazard. De igual manera tiene una secuencia para hacerse. Pero, como consecuencia, se tiene que tener, aparte de respectivo hiper, ¿sí? Tener un mapa de riesgos. Y cuando ingresen a alguna empresa, va a haber esto. Esto tiene que estar visible en una empresa. El mapa de riesgos. Ya sea un restaurante, inclusive, también tiene su mapa de riesgos y tiene que estar evaluado y firmado pues, por un profesional especialista del caso y que esté colegiado, pues. Sí es. Generalmente es un ingeniero el que hace. Y bueno, el ingeniero tiene una labor acá importante de evaluar y también una gran responsabilidad. No es tan sencillo como, por ejemplo, bueno, si un ingeniero dice, bueno, yo lo firmo, ya hice mi plan, lo firmé, y si de repente ocurrió algo que él no contempló, el ingeniero puede ir a la cárcel, porque no lo contempló. Entonces, hay una responsabilidad también por parte del profesional. Y es que el ingeniero, si está colegiado, es que el colegio en el que él se encuentra le respalda, precisamente. Pero precisamente porque le respalda, hay una responsabilidad de ejercer sus conocimientos a fin de evitar un posible peligro. Entonces, bueno, no es tan sencillo como ponerse ahí y firmar, ¿no? Y para la evaluación del IPRC existen criterios. Estos son los criterios. Y el IPRC, bueno, como se comentó también en la charla, la ponencia de la semana pasada, está en función a las actividades que uno realiza, a unas condiciones específicas, al ambiente, también, eso me había olvidado de que es por cada ambiente acá. Vieron acá y por cada espacio, cada ambiente, tiene su mapa de riesgos. Es decir, no es lo mismo hacer, por ejemplo, evaluar los riesgos dentro del laboratorio que se encuentra ahí en la planta del instituto que en la sala de proceso. Es diferente, es diferente. Entonces, evaluamos las condiciones de trabajo, los peligros y riesgos, ciertas situaciones especiales, como les comentaba, como hay una norma que habla sobre las personas con ciertas discapacidades, ciertos factores de riesgo, acá están estas partes de acá. Y las investigaciones que se puedan hacer y la información estadística. De esta manera, las personas especialistas van a generar un IPRC. Así es. Es una matriz IPRC, así es un Excel donde se ven y claro, se hace una escala valorativa que puede variar, que está en función a diferentes, bueno, hay diferentes escalas para calcular el criterio, o en este caso, qué tan, vamos a llamarlo, dañino puede ser algún peligro. Y bueno, muy bien. Es todo lo que compete esta sesión. ¿Alguna pregunta o duda?